egiten jarraituz, gaurkoan agertokian Donostiako Orfeoiaren presentziarekin kontatzeko ohorea dugu. Gure ospakizun honetan parte hartu nahi izan dute, eta lehen aldia izango da Orfeoia eta musika banda elkarrekin aritzen direla. Beraz, kontzertu hau zuen gusteko izatea espero dugu. Gabón. Continuando con las celebraciones por nuestro 200 aniversario, hoy tenemos el honor de contar en el escenario con la presencia del Orfeón Donostiarra, que ha querido sumarse a esta celebración participando por primera vez con nuestra banda de música en este concierto que esperamos sea de su agrado. Donostiako Orfeoia, 1887ko urtarriaren 21ean, Donostin sortutako 100 urtetik gorako erakunde koral amaterra da. Bere ondasunetan sarien zerrenda luzea dauka, eta sari hauek munduko koral garrantzitsuenetakoen barruan kokatzea eragin diete. Norberto Luzuriagaren zuzendaritzapean zeuden 40 kantariko taldea izan zen, gaur egun Donostiko Orfeoia izatera iritsi den talde honek daukan grina ukitzeko arrazoia. 122 historia urte hauetan, Secundinos Naola, Juan Gorostidi eta Antxon Aiestaran Orfeoiaren zuzendaritzapean egon dira. Eta gaurkoan, 1987tik zuzendaritzapean JK jarraitzen duen Jose Antonio Sainz Alfaro izango dugu arduradun. El Orfeón Donostiarra es una centenaria institución coral amateur fundada el 21 de enero de 1897 en la ciudad de San Sebastián. Cuenta en su haber con un extenso palmarés de premios y galardones que le avalan como una de las agrupaciones corales más importantes del mundo, constituido por un grupo de unos 40 cantores dirigidos por Norberto Luzuriaga, sembraron el germen que a posteriori se convirtió en el Orfeón Donostiarra. En estos 122 años de historia, el Orfeón fue dirigido por Secundinos Naola, Juan Gorostidi y Antxon Aiestarán, hasta que en 1987 se hizo cargo de la dirección el actual José Antonio Sainz Alfaro, que será el encargado de dirigirnos en este concierto. Gaurko kontzertua bi zatitan banaturik egongo da. Bandak bakarrik interpretatuko duen Gladiator filmeko obra izango da banaketa hau bereizteko abestia. Lehenengo zatian, euskal kantak izango dira nagusi, gure folklorean oso ezagunak diren kantak hain zuzen ere. Bigarren zatia berriz, Zarzuelen zatiei eskainita izango da. Eta amaitzeko, Agur Hondarribi, Bolero Fuenterrabia, eta gogoan daukagun gure zuzendari Oiaren, Jose Antonio Irastorzaren, Nere herri eder abestia entzunalko dituzue. 200. urteurrenaren ospakizunaren barruan gaudenez, eta 3 abesti hauek gure herriarekin lotuta daudenez, Jose Antonio Sainz Alfaro adeitasunez zuzendaritza Alazne Alberdiren esku utziko du. El concierto de hoy está preparado en 2 partes separadas por el tema de la película Gladiator, interpretado en solitario por la banda de música. La primera parte está prácticamente dedicada a la música vasca con temas muy conocidos de nuestro folclore. La segunda parte estará dedicada a fragmentos de zarzuelas y como colofón terminaremos con Agur Hondarribia, el Bolero Fuenterrabía y Nere herri eder de nuestro querido y recordado director José Antonio Irastorza. Por deferencia, José Antonio Sainz Alfaro, y dado que estamos dentro de la celebración de nuestro 200 aniversario, estos 3 últimos temas, que están directamente relacionados con nuestra ciudad, serán dirigidos por nuestra directora Alazne Alberdi. Esperamos sea de su agrado el concierto que hemos preparado. Sin más, les dejamos con el Orfeón Donostiarra y Hondarribico iría música banda. Recibamos a nuestro director, José Antonio Sainz Alfaro.
Sai soi bere armatero kom Shiriste miriste garna plat Olio sopa kikini shalla uro Nevane da klik Ikimi nikini klik Дай на велний клас, що розвір'я річиси, ніяк мене тлос вес, священе, які не очвеси, да минава. Користяси чи речей, вела на умеє енергія, суроасе чучевела, а найда мейдева, естейсь очевела. Svoboda mjasa, vašu rastina je teda, koja letička, najverde, lecavači od savanja nječoca, koja sejla, sudana sve fjerde, oj bikirika, sve fjerde, meuki sejla, sve fjerde, sve fjerde,
7 canciones así. ¿Queréis la silla? Siéntate un poquito. No, pero era el que estaba tocando el piano. Acostado.
calle Vela. Nos han puesto pocas sillas. 400 han dicho que ponían, ¿no? Que han dicho que ponían 400.
Bueno, kaixo, eskerrik asko kontzertura etortzeagatik, eskerrak Orfeoiari, eta ona gozada, baiet. Hemengoak baitare, jotzen dugunean hemengo forukoekin baitare, oso polita, Kaso. Orduan, aspaldiko partian bezala, hemen etortzenean baikoitzean, irabazten dugu bandera. Motores biharko, bai, para el recibimiento. Orduan, hasiko gera, bai, badakigu zein dan, ezta? Ja, daukazute denak diskua, eta ja badakigu letra, bai? Denak badakigu letra? Bien, vale, pues ala, denak abestera.